Son las 8 horas con 11 minutos. Continuamos con materia electoral y damos la bienvenida al economista Diego Borja. Él es, como le habíamos señalado, economista de profesión, tiene una maestría en economía por la Universidad de Lovaina de Bélgica, fue ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Rafael Correa. El doctor Borja también fue el economista Borja, también fue asesor de los países de el ALBA, fue designado como coordinador de la Secretaría Económica del ALBA, esto allá en el año 2012, y entre otras acciones relevantes desde lo público fue el impulsor del sistema Sucre. Le damos la bienvenida, economista Borja, y quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole si las cosas son definitivas en la tendencia. En la tendencia nos referimos de la Revolución Ciudadana. Está usted como precandidato, está Gema Ormaza por ese movimiento o partido tan cercano, está Luisa González como candidato oficial de la Revolución Ciudadana, está Carlos Rabascal, está Leonidas Issa, quien se le asocia también con una cercanía a la Revolución Ciudadana. ¿Es definitiva esta situación? ¿Van a tener estas 5 o 6 opciones o hay aún espacio para conversar y definir una candidatura que represente de manera más focal al movimiento? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Mire, en los últimos días, en las últimas semanas, los ecuatorianos hemos sido testigos de un hecho que es relevante en la política ecuatoriana, que es que representantes de distintas tendencias de lo que se denomina el centro izquierda y la izquierda se hayan sentado a conversar. Eso, digo, es relevante en un país donde no hay costumbre, donde no se ve con normalidad que los grupos políticos conversen transparentemente cara a la sociedad. Es una sociedad, la nuestra, que no ha estado acostumbrado a eso y que ve con mucha suspicacia, con sospecha, cuando los grupos políticos se sientan a conversar. Yo creo que es un valor democrático el diálogo, y esto que han hecho los movimientos de izquierda y centro izquierda es positivo. No han llegado a un objetivo único, no hay un solo binomio, no hay una sola lista, pero sí hay acuerdos importantes, y yo podría nombrarle 3. El primero es que han discutido un programa de gobierno, y no solamente personas en cuanto a la posibilidad de la unidad. Segundo, que han planteado una campaña que no haya violencia y calumnias, y denuestos y insultos, y eso también es positivo en una sociedad muy violenta como está siendo la ecuatoriana ahora. Y tercero, yo diría que es muy importante el que se hayan puesto de acuerdo que en caso de haber segunda vuelta y que uno de los movimientos de la tendencia pasa a la segunda vuelta, el resto lo apoyará. Creo que esos 3 elementos son muy importantes y dignos de reconocer, más allá de que no haya habido al final del día un solo binomio y una sola lista. Economista Borja, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. En esta alianza nacional, la única que logró inscribirse hasta el 30 de agosto entre la Revolución Ciudadana y Reto, todavía no se ha anunciado cuál sería el binomio definitivo. Se ha dicho que Luisa González se mantendría como precandidata a la presidencia de la República, pero quizá estaría en discusión la precandidatura a la vicepresidencia, que podría asumir Reto esta candidatura, con lo cual usted posiblemente quedaría fuera. ¿Cómo se están llevando a cabo estas conversaciones? ¿Hay esa posibilidad o su candidatura o precandidatura está en firme? No, esa posibilidad no es así, porque lo que se ha hecho es una alianza entre Reto y la Revolución Ciudadana, y Reto ha sido muy claro, no ha sido tal vez muy bien recogido por varios medios, pero Reto ha sido muy claro en señalar que apoya el binomio ya definido por la Revolución Ciudadana. Incluso escuché unas declaraciones de un dirigente de Reto, Eduardo Sánchez, que decía que reconocen el valor que tiene la Revolución Ciudadana como uno de los movimientos más grandes del país y que apoyan el binomio. Y de lo que ahora se trata es de discutir cuál sería esta alianza en cuanto a la formación o estructuración de las listas a la Asamblea Nacional. Yo no participo en esos procesos ya de definición de nombres y tal, pero de la información que tengo,
estaría integrando el primer puesto de la lista a la Asamblea Nacional Conjunta un miembro de Reto, ¿no?, dentro de la alianza con la Revolución Ciudadana, y se están discutiendo la incorporación de otros miembros de este movimiento Reto a las listas en las provincias, ¿no? Ese es el tamaño del acuerdo y es ahí donde está centrada la alianza. Ahora, algo que hay que aclarar: todos los partidos han definido precandidatos y todos tenemos esa condición hasta no estar inscritos definitivamente en el mes de octubre, cuando ya deberemos suscribir, ¿no?, la inscripción final para poder participar en las elecciones al 2025. Ahora, economista Borja, cuando se planteó su nombre para asumir la precandidatura a la vicepresidencia, al interior del movimiento hubo varios cuestionamientos. Se recordaba que usted se abrió de la Revolución Ciudadana en su momento. Tuvo muchos cuestionamientos también usted al gobierno del expresidente Rafael Correa. En su momento le escuchamos decir que había un manejo alegre de las cuentas públicas, que había intolerancia, que había concentración del poder. ¿Considera usted que estas actuaciones negativas han sido superadas, pueden ser repensadas? ¿Qué le ha hecho a usted volver? Y si estas diferencias que había al interior han sido ya en este punto superadas. Es muy buena otra vez la pregunta que usted me hace, porque me permite nuevamente hablar de este tema en un público que quizás no me ha escuchado. Mire, yo pienso que un valor en democracia es la posibilidad de disentir, es la posibilidad de criticar y es la posibilidad de debatir. En las democracias avanzadas esto es normal. Una crítica, un disenso, un debate en democracias europeas, por ejemplo, es normal. En el Ecuador hacen noticia porque no estamos acostumbrados a criticar a los líderes en los partidos, no estamos acostumbrados a disentir públicamente, y eso se considera como actos que no son adecuados. Pero bueno, quizás también porque cuando ha habido esas diferencias o esas críticas y esos cuestionamientos han venido sanciones. Claro, exactamente. Entonces, no está considerado como un valor democrático la crítica, el disenso, el debate, ¿no? Y hay sanciones, hay en este caso hasta insultos, ¿no? Porque no se entiende que una democracia no es un asunto en el cual todos debemos estar de acuerdo con todo. Y si uno tiene la posibilidad de contradecir, de disentir, de criticar, incluso al líder de un partido, es normal en democracia. Yo en su momento... Pero eso, perdóneme, economista Borja, esto en este caso no viene de un juicio de valor que hace el electorado o hace el público. Lo que usted está señalando venía justamente del líder, de Rafael Correa, que no estaba acostumbrado a la disidencia o la crítica. Viene de los dos lados. Viene tanto de liderazgo, y eso no solo lo vemos en la Revolución Ciudadana, lo vemos en todos los partidos del espectro político ecuatoriano, en todos, sin excepción, en la derecha, en la izquierda, en el centro, en todo lado. Y viene también del electorado. El electorado también lo ve no muy normal a esto. En su momento yo hice esta crítica frontal, directa, el momento en el cual el presidente Correa era el hombre más poderoso del país. No esperé a que esté perseguido, caído, al revés. Cuando él estuvo perseguido y caído, yo fui uno de los primeros en salir a defender su gestión, porque muchas de las cosas que hizo Correa las consideré siempre positivas, otras no, evidentemente, y por eso se las dije y les digo, les vuelvo a repetir, lo hice de manera frontal y directa. No a traición, no por la espalda, no en la oscuridad de la noche, no, de manera directa, frontal y precisa en su momento. Ahora, claro, cuando uno ve en perspectiva qué está pasando con el Ecuador ahora, el Ecuador de ahora es un Ecuador completamente destruido, en todos los sentidos, políticamente, institucionalmente, económicamente, en los temas de seguridad, en todo. Entonces, cualquier discrepancia del pasado, y eso me incluye a mí y a otros, es menor frente a lo que está pasando hoy día. Y yo he puesto un ejemplo, ¿no? Si usted tiene una discusión con su vecino que está parqueado en su parqueadero en un edificio en el que comparten, y usted está discutiendo con él, pero de repente empieza a quemarse el edificio, seguramente van a dejar la discusión por el parqueadero y van juntos a apagar el fuego. Eso está pasando en el país. Hay un momento tan grave que implica que cualquier diferencia, disenso, crítica del pasado, que es menor frente a lo que está sucediendo, la podamos dejar de lado
y juntos aunemos a sacar al Ecuador del terrible Pero hueco. todos o casi todos, economista Borja, hablan de la unidad. Acabamos de dialogar con Gustavo Larrea de Democracia Sí. Él también señala que se buscaba un gobierno de unidad, más allá incluso de las tendencias, un gobierno de unidad que junte las diversas tendencias políticas del Ecuador. Pero en la misma entrevista, un poco más allá, hablando sobre la revolución ciudadana, él definía que esto se ha vuelto un proyecto en el cual se buscan dos objetivos: la libertad de Jorge Glass y la amnistía o indulto para Rafael Correa, convirtiéndose esto en una línea que no se podría cruzar y que definitivamente deja de lado ese proyecto de unidad, o por lo menos deja fuera la revolución ciudadana. Claro, son opiniones que son respetables en democracia como cualquier opinión, la cual por supuesto no la comparto desde ningún punto de vista, porque lo que acá estamos viendo más bien en esta confluencia y en este esfuerzo que ha hecho la Revolución Ciudadana y otros partidos, ahí está el Partido Socialista, está Pachacuti, está Centro Democrático, está la propia Revolución Ciudadana, etcétera. En este proceso ha habido como principal objetivo el entender que el Ecuador vive un momento extremadamente crítico en todos los sentidos y que es necesario aunar esfuerzos para sacar el Ecuador. Yo le puedo poner 5 de los más graves. El primero es el tema económico, que es desastroso. Las últimas cifras muestran niveles de desempleo, de subempleo, de falta de ingresos, de caída del consumo gigantescas. El segundo es la seguridad, asesinatos, vacunas, muertes, secuestros en todo el país, la salud en una absoluta crisis, la educación y la institucionalidad. No se puede ni siquiera renovar la licencia en el Ecuador. Entonces, estamos viviendo un momento extremadamente crítico donde eso está por delante que cualquier otro legítimo objetivo personal o de partido, que eso hay que señalarlo también. Legítimo objetivo personal o de partido es agenda de cada partido impulsar esos objetivos, pero ahora esta unidad ha implicado que pongamos por delante una agenda del Ecuador y no una agenda partidaria. ¿Qué es lo que piensan usted y Luisa González con respecto a la economía, economista Borja? Y aquí recordamos su calidad de coordinador de la Secretaría Económica del ALBA, delegación que tuvo en el año 2012, o los inicios que tuvo usted con el gobierno de Rafael Correa, en el cual, como ministro de Economía, le tocó realizar el lanzamiento del proyecto Sucre, proyecto que se convirtió en, esto hay que decirlo, en una puerta abierta para la corrupción, con un enorme perjuicio para el propio gobierno de Venezuela. ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Sigue vigente estos temas de esa moneda latinoamericana? Está por allí también el proyecto de esa desdolarización promocionado por el señor Andrés Arauz. ¿Algo de eso van a hacer en materia económica si llegan al poder? Y quizás valdría añadir a esto, economista, ese informe que salió de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, alertando que este sistema en definitiva había servido para lavado de activos. Claro, permítame aclararle, porque hay varios errores en lo que están mencionando. Primero, yo no fui ministro de Economía y Finanzas del presidente Correa, fui ministro de Economía y Finanzas del presidente Palacio. Y probablemente lo más importante... coordinador de la política. No, presidente, ministro de Economía y Finanzas en el sí, pero digo que también fue Palacio. Ministro coordinador de la política, ¿o no, en el gobierno de Correa? Ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Palacio, y en ese gobierno lo que yo hice es recuperar el excedente petrolero. Eso creo que hay que recordarle a la gente. Usted fue ministro coordinador de la política económica en el año 2009, eso es gobierno de Rafael Correa. Exactamente. De la política económica, no de economía y finanzas, sí. Son dos cosas diferentes. De acuerdo. ¿Por qué le hago la aclaración? De acuerdo, pero fue ministro coordinador de la política económica. Sí, ¿cuándo se lanzó el proyecto Sucre? No, tampoco, también está equivocado ahí, y por eso le hago la corrección. Fui ministro de Economía en el gobierno de Palacio, y ahí lo que se hizo es recuperar el excedente petrolero con el cual el Ecuador contó para poder hacer las inversiones en educación, en salud y seguridad que se hicieron. El ministro coordinador tenía otra función mucho más amplia, porque incluso coordinaba la banca pública y a otras cosas más. Era bastante más alto que el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y la coordinación económica del ALBA fue una delegación
multilateral, como por ejemplo, si fuera coordinador económico de UNASUR o de CELAC o de la OCDE en otras organizaciones. Entonces sí vale la pena precisar, porque a veces hay una distorsión no muy bien intencionada en estos temas. Mire, perdóneme, economista, porque es muy importante poner la base para lo que estamos conversando. Usted fue ministro coordinador de la política económica en el 2009. Usted fue quien anunció a nivel piloto el lanzamiento del Sistema Único de Compensación Regional Sucre en el 2009. Y en el 2012, efectivamente, usted fue designado como coordinador de la Secretaría Económica de el ALBA, tema que sí ha sido confundido por otros medios de comunicación, indicando que usted estuvo como asesor del gobierno del presidente venezolano Chávez. Así es. Entonces yo le decía, cuando uno es coordinador económico de un organismo multilateral, es más allá que la coordinación de un país, es una función diplomática, si usted quiere. Claro, esto en el segundo caso. ¿Perdón? En el segundo caso, pero en el primer caso, como coordinador de la política económica, era usted funcionario del gobierno. Claro, pero usted me está preguntando las dos, entonces no sé cuál quiere que le aclare. No. Sí, simplemente está claro, y lo que usted señala cabe dentro de su respuesta, está bien. Ya, entonces yo le decía, en el caso del Ministerio Coordinador, incluía la coordinación de toda la política económica del gobierno. Cuando yo me hago cargo del gobierno en la parte económica, porque esa era la función, el Ecuador había bajado de vender el petróleo de $114 por barril en junio del 2008 a $19 por barril en diciembre del 2008, ¿no? Cuando yo me hago cargo, porque yo entré en diciembre del 2008. Fíjese usted lo que eso significaba. Eso significaba un peligro gigantesco para la dolarización. No porque el gobierno hubiera decidido salir, sino porque la caída tan fuerte de dólares que hubo iba a significar que nos expulsen de la dolarización. La dolarización funciona con dólares. ¿Y qué sucedió? En mi gestión lo que hicimos es defender el bolsillo de los ecuatorianos y defender la dolarización. O sea, no solamente no se aumentó el IVA, no se aumentó los precios de la gasolina, no se disminuyeron los gastos de educación y salud, no, sino que además de defender el bolsillo de la gente, se mantuvo la dolarización. Entonces, yo creo que más allá de lo que uno diga o no diga, lo que hay que reconocer son las obras, y por las obras reconocemos que lo que hicimos es defender el esquema de dolarización, porque es un esquema que funciona para el bienestar de la gente, primero. Segundo, el tema del Sucre. ¿Qué es el Sucre? Vale la pena mencionarlo. Mira, el Sucre es un sistema de compensación de comercio. Hoy día, ese sistema con otros nombres lo tienen Rusia, China, la India, Sudáfrica y muchos países en el mundo, porque permite dinamizar el comercio. Cuando a mí se me llama a la Comisión de Fiscalización, yo le pude aclarar con precisión absoluta a Fernando Villavicencio lo que eso significó y pude distorsionar lo que él había a su vez distorsionado. Él decía que el sistema Sucre había significado un enorme sistema de corrupción. Mire, es como decir que al usar el teléfono puede haber usos para fines ilícitos. El sistema Sucre es una herramienta, el teléfono es una herramienta. Si hay una gente que utiliza el teléfono para hacer actos delincuenciales, está usando la herramienta teléfono, pero no podemos decir que la herramienta es delincuencial. Lo mismo sucede con el sistema Sucre, que es un sistema de comercio. Hay gente pero eso que quiere utiliza decir el dólar, que efectivamente, economista, sí, solamente para no perder, esto quiere decir, economista, que efectivamente hubo exportaciones ficticias, lavado. El dólar es un sistema que permite el lavado. Entonces, el dólar no es un sistema que permite el lavado, el acto delincuencial se llama lavado. Lo mismo sucede con el Sucre. Es un sistema que permite el comercio. Si hay gente que lo utiliza para fines delincuenciales, hay que perseguir la delincuencia. Así de simple. Claro, pero lo que él hacía Sucre era una estructura de pagos basada en el cruce de cuentas entre bancos centrales, y allí está esa oscura coyuntura que se hizo un gobierno que se mostraba ya con altos niveles de corrupción, el gobierno de Chávez. No, de ninguna manera, no le acepto de ninguna manera lo que usted dice, porque ahí estaría usted señalando que existe una oscura coyuntura en los bancos centrales, pues. Pero eso se dio, eso lo vivimos.
Eso tuvo una serie de capítulos en Ecuador que está plasmado, además de artículos periodísticos. Usted está Googleando, lo totalmente puede encontrar en un el instante. único evento que pudo probar Fernando Villavicencio fue el acto de una empresa que se llamaba Foglocons o algo así. Un acto. O sea, eso no puede distorsionar un sistema. Bueno, pues es como la pregunta iba, que usted y Luisa González, si vuelven a ser gobierno, volverían a impulsar el Sistema Único de Compensación Regional, Sucre, con el nombre que sea, volverían a impulsar el proyecto de desdolarización de Andrés Arauz. Está usted totalmente equivocado, así no es la cosa. Le estoy preguntando, no simplemente puede decir con un no basta, si no, no lo tienen entre planes. Mire, en este momento, para su información y la de la ciudadanía a la que usted pretende informar, en este momento... No le acepto eso de pretende informar, por supuesto, pero no con la connotación que usted señala. Varios sistemas de compensación en América Latina. Hay un sistema de compensación entre Brasil y Argentina, por ejemplo. Y no vamos a decir que eso esté significando vulnerar la estabilidad monetaria de esos países. Están utilizando monedas nacionales, Argentina y Brasil, para poder hacer mejores niveles de comercio entre esos países. Los sistemas de compensación en América Latina vienen desde la década de los 60, desde la época de la LADI y de la LALC. O sea, son muy anteriores. Que en esta ocasión el nombre Sistema Único de Compensación Regional haya coincidido con el de nuestra moneda anterior es una coincidencia, digámoslo así. Pero los sistemas de compensación existen en Centroamérica, existen en Sudamérica, existen en el África, existen en el Asia, existen en muchos lugares del mundo, y lo que pretenden es promover el comercio, no vulnerar los sistemas monetarios. Entonces aquí, evidentemente, hubo una muy mala fe en su momento del asambleísta Villavicencio, por lo que ya conocemos. Él respondía a ciertos intereses que además hoy día están saliendo a la luz, y a la luz gravemente, porque incluso se le ha señalado como probable agente de la CIA y está saliendo ahora. Eso valdría también la pena informar. Entonces, claro, ahí lo que vemos es una muy mala fe en plantear como un esquema de desdolarización algo que pretendía ser un sistema que favorezca el comercio. Y obviamente eso sí habría que hacerlo ahora y siempre, no en este país, sino en todos los países del mundo como lo están haciendo. ¿Qué es lo que piensa usted actualmente sobre la situación que se ha dado en Venezuela? El día de ayer el gobierno de Nicolás Maduro acaba de emitir orden de prisión para el candidato, se me escapa su nombre, el que le ganó en las últimas elecciones. No le he seguido al tema venezolano, realmente no ha sido de mi interés, pero mi opinión generalizada puede ser siempre la siguiente. Yo creo profundamente en la transparencia de los procesos electorales, creo profundamente en el respeto a la voluntad popular aquí en el Ecuador y en cualquier parte del mundo, creo en la necesidad de que la institucionalidad democrática permita que la gente se pueda pronunciar siempre. De hecho, cuando a mí me muestran en esa manifestación de oposición al presidente Correa en el año 2014, era básicamente porque mi planteamiento era continuar con lo que había señalado la Asamblea Constituyente de Montecristi de impedir la reelección indefinida. Yo en eso he creído siempre y lo sigo creyendo. Lo mismo le podría decir para el caso venezolano, peruano, brasileño o cualquier otro caso. Y estoy en contra siempre de la persecución política y peor todavía de la utilización de la justicia para la persecución política como lo hemos visto en el Ecuador. Y en el Ecuador hemos visto el uso indiscriminado de la justicia para la persecución política a la gente que no coincide con la postura del gobierno de turno. ¿No es un poco extraño, economista Borja, que siendo usted hoy precandidato a la vicepresidencia de la República, habiendo sido asesor del ALBA, no siga usted lo que está sucediendo ya en Venezuela? No se ha dado el tiempo para conocer lo que el común de los ecuatorianos conoce. No fui asesor del ALBA, le vuelvo a repetir, yo fui delegado del gobierno del Ecuador a un sistema multilateral con la función de coordinar económicamente ese espacio. Pero explíquenos su desconocimiento sobre lo que está pasando en Venezuela. Lo que le digo, ¿no? O sea, yo no es de mi interés. Yo fui coordinador económico del ALBA por un periodo además muy corto, porque yo salí del gobierno en el 2012, ¿no?
Y obviamente mi interés fundamental en este momento es lo que pasa en mi país. Tenemos suficiente con el drama político, económico, social que vive el Ecuador como para estarnos preocupando de otras realidades. Y para mí lo fundamental en este momento es ver cómo salimos de esta situación de muerte que vive el Ecuador. Porque lo que está viviendo el Ecuador es una destrucción brutal que lo ha hecho Noboa, Lazo y Moreno enseguidilla. Y que para salir de esto realmente se va a necesitar mucho esfuerzo político y social de la sociedad ecuatoriana en general. Bien, que conste, economista Borja, que se niega usted a hablar sobre lo que está sucediendo en Venezuela, que es un país que es materia de preocupación a nivel mundial, para una amenaza a las democracias en Latinoamérica, no, mire, a los sistemas democráticos, sistemas democráticos occidentales en todo el mundo. No le sigo a China. Es decir, ¿Perdón? en este momento mi ocupación es seguirle al Ecuador. Esa es mi ocupación. Y tenemos bastante con lo que pasa acá. Mire, cuando uno se pone a analizar, por ejemplo, esta tremenda caída del empleo en la sierra ecuatoriana, en Ambato, en Quito, en Cuenca. Tenemos suficiente ahí. ¿Cómo vamos a revivir a este país que está realmente con una complicación gigante? Creo que eso implica un esfuerzo, al menos si uno está en la política, como es mi caso, de pensarle realmente con responsabilidad, con profesionalismo al Ecuador. Y esa sola exigencia, creo que, en mi caso al menos, demanda casi todo el tiempo para estudiarle a mi país más que estar estudiando otras realidades. Bien. Queremos agradecerle por su presencia, sin perjuicio de que pueda añadir cualquier otra idea más de economista Borja. No, agradecerle a usted siempre. Para mí el debate, incluso cuando hay falta de coincidencias, es importante. Yo siempre aprendo incluso de lo que me dicen. En esta ocasión, lo que ustedes me han preguntado me permite ver por dónde podrían venir preguntas incómodas en el proceso de la campaña electoral que hay que responder. Porque cuando uno está en función pública, es obligación responder al escrutinio público, así no le gusten las preguntas del periodista. Yo le agradezco igual a usted y a la periodista que me han entrevistado. Muchas gracias. Rosana Encalada. Gracias a usted, economista Borja. El economista Diego Borja fue coordinador de política económica en el gobierno de Rafael Correa y, como él lo ha señalado, no es la figura asesor, para ser precisos, como nos había corregido. Él fue en el año 2012 designado como coordinador de la Secretaría Económica de los Países del ALBA. Son las